¿Alguna vez te has cuestionado cómo era Jesús antes de su llegada a la tierra? ¿Era simplemente Jesús o había algo más en su identidad antes de su nacimiento milagroso en Belén? Este es un misterio que muchos ni siquiera se han planteado, pero lo que descubrirás hoy no solo te sorprenderá, sino que podría transformar por completo tu comprensión de las Escrituras. Quédate con nosotros, porque lo que vamos a explorar ahora tiene el potencial de cambiar para siempre la manera en que ves la Biblia y cómo entiendes la figura de Jesús. A lo largo de los siglos, los estudiosos, teólogos y creyentes han debatido y reflexionado sobre este tema, pero es mucho más profundo de lo que imaginas. A medida que nos adentramos en los pasajes más antiguos y en las revelaciones más poderosas, veremos que Jesús no es solo una figura que apareció de la nada hace más de 2000 años, sino que su existencia precede a ese momento de manera trascendental. De hecho, hay detalles en las Escrituras que nos muestran que Jesús ya tenía una presencia cósmica, mucho antes de ser un niño en un pesebre en Belén. Esto no solo te hará mirar a los relatos bíblicos con otros ojos, sino que abrirá una puerta a una nueva comprensión sobre la naturaleza divina de Jesús. Te invitamos a seguir con nosotros en este viaje fascinante a través de las Escrituras y descubrir la sorprendente verdad sobre quién era realmente Jesús antes de asumir su vida terrenal. Créeme, este es un conocimiento que cambiará tu perspectiva para siempre, y no querrás perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. A lo largo de la historia, se han planteado muchas preguntas sobre Jesús. ¿De dónde vino realmente? ¿Cuánto tiempo ha existido? ¿Qué hacía antes de su aparición en la tierra? Sabemos que Jesús mismo abordó algunos de estos temas, pero la respuesta completa se encuentra en las profundidades de las Escrituras. La Biblia nos da pistas fascinantes, pero para comprender realmente quién era y qué papel desempeñaba antes de su llegada a Belén, necesitamos profundizar un poco más en los textos sagrados. Empecemos por lo básico: el nombre de Jesús. Proviene del griego Yesous, que a su vez se deriva del hebreo Yeshua, el cual tiene un significado profundo y revelador: el Señor es salvación. Pero lo que muchos no saben es que la existencia de Jesús no comenzó en la humilde noche de Belén. La Biblia, en varios pasajes, nos revela que él existió mucho antes de nacer como un bebé en ese pesebre. Y aquí es donde surge una de las preguntas más intrigantes: ¿cómo se llamaba Jesús antes de esa época? Si ya existía antes de la encarnación, ¿qué nombre tenía en el reino celestial, en la eternidad? Esta cuestión abre una puerta a una perspectiva completamente nueva, que podría hacer que todo lo que conocemos sobre Jesús tome un giro radical. Así que, antes de continuar, es fundamental que nos sumerjamos en lo que las Escrituras dicen sobre su naturaleza eterna, esa existencia preterrenal que no comenzó en el momento de su nacimiento, sino mucho antes. Este es un misterio que pocos se han detenido a explorar en detalle, pero la respuesta está oculta en las mismas páginas de la Biblia. En aquel entonces, no solo había un nombre para él, en realidad, existían tres. Y si decides quedarte con nosotros hasta el final, te revelaremos exactamente qué hacía Jesús en ese momento trascendental. En el Evangelio de Juan, se dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí, el Verbo se refiere directamente a Jesús, pero surge una pregunta importante: ¿por qué llamarlo el Verbo? ¿Qué significa realmente este título? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. En tiempos antiguos, los nombres no eran meras etiquetas, tenían un significado profundo, cargado de simbolismo. Un nombre representaba mucho más que una simple forma de identificación, era un reflejo de la esencia misma de quien lo llevaba. Así, cuando la Biblia se refiere a Jesús como el Verbo, está haciendo mucho más que darle un título, está describiendo su rol fundamental en la creación misma. El Verbo no es solo una palabra cualquiera, es una forma de expresar que él era la voz, la comunicación eterna de Dios, a través de la cual todo fue creado. En la antigüedad, la palabra era considerada un poder creador, y Jesús, como el Verbo, personifica ese poder divino. La profundización en este concepto puede cambiar por completo nuestra comprensión de quién era Jesús antes de su encarnación, desafiando las ideas tradicionales y abriendo nuevos caminos de reflexión.
Los nombres en la antigüedad no solo identificaban, sino que también revelaban la identidad, el propósito y el destino de una persona. De manera similar, cuando se menciona que Jesús es el Verbo, se nos está hablando no solo de su nombre, sino de su función central, revelar la verdad de Dios a la humanidad. Pero, sorprendentemente, hay mucho más en este concepto, un significado mucho más profundo que debemos explorar. La palabra verbo en este contexto lleva consigo una carga teológica compleja y fascinante. En el Nuevo Testamento se utilizan dos términos griegos para describir este verbo, rema y logos. Ambos conceptos son cruciales para comprender el rol de Jesús, pero cada uno de ellos tiene una dimensión distinta. Rema se refiere comúnmente a una palabra hablada, una declaración directa, como cuando el ángel le anunció a María que concebiría al Hijo de Dios. Su respuesta, hágase en mí según tu palabra, refleja esta promesa hablada, algo que tiene un principio y un fin, y que se concreta a través de un acto de fe. Es una verdad en su forma más simple, una promesa de Dios pronunciada, que se lleva a cabo en un momento específico. Sin embargo, logos es mucho más que eso. No se trata solo de una palabra aislada. Logos es el mensaje mismo, el principio eterno y divino que da sentido a toda la creación. Es la expresión viva de la voluntad de Dios, el plan divino en forma de palabra que precede a todas las cosas. En la tradición filosófica griega, logos representaba la razón universal, el principio que ordena y da coherencia al cosmos. Cuando la Biblia se refiere a Jesús como el logos, está diciendo algo aún más asombroso, que Él no solo comunica a Dios a los seres humanos, sino que Él mismo es el mensaje divino, la razón misma detrás de todo lo que existe. Jesús, como logos, no solo trae una palabra de Dios, sino que Él es la palabra que sostiene y da vida a toda la creación. Todo esto culmina en un plan grandioso y perfecto, un plan que se revela en cada una de las palabras escritas en las Escrituras. Es la palabra que Juan utiliza al comenzar su evangelio: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Este es un punto de partida fundamental para entender no solo la naturaleza de Jesús, sino la esencia misma de Dios. En esas pocas palabras, se nos abre una puerta a un misterio profundo. El Logos, que en un principio era la razón y el mensaje divino detrás de toda la creación, no permaneció distante o abstracto. No, ese Logos se hizo carne, se encarnó en Jesús. Lo que antes era una idea o un principio invisible, ahora se presentó ante nosotros de manera tangible, en la figura de Jesús. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido una desconexión de Dios? Tal vez, en algún momento, te has sentido distante o desconcertado acerca de quién es realmente Él. Pues bien, este entendimiento más profundo del Logos tiene el poder de acercarte a Él de una manera completamente nueva. Al comprender que Jesús es el Logos hecho carne, empiezas a ver que Él no es solo un maestro o un líder espiritual, sino la expresión misma de Dios en forma humana. Cuando Jesús caminó entre nosotros, no solo enseñaba con palabras, sino que mostraba con su vida, sus acciones y su amor, quién es Dios en su totalidad. Jesús no vino solo a dar doctrinas, sino a revelar la naturaleza de un Dios cercano, accesible, lleno de gracia y verdad. Juan 14:9 nos lo deja claro: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta revelación es poderosa. Nos está diciendo que, al mirar a Jesús, podemos ver quién es Dios en su forma más pura. No hay distinción entre el Hijo y el Padre, y el Logos se convierte en la ventana a la plena comprensión de la divinidad. Si alguna vez te has preguntado cómo es Dios, la respuesta está en Jesús, en cada uno de sus gestos, en cada palabra que pronunció y en cada milagro que realizó. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con estas palabras, Jesús nos hace un anuncio radical: Dios ya no está distante, ni es una idea abstracta e inalcanzable. Él está aquí, en carne y hueso, caminando entre nosotros, tocando nuestras vidas. En su vida terrenal, Jesús no solo enseñaba, sino que sanaba a los enfermos, amaba a los marginados, perdonaba a los pecadores y mostraba, con cada acción, la verdadera naturaleza de un Dios que no está lejano, sino cercano, dispuesto a involucrarse de manera profunda y tangible con su creación. Pero este no era el único nombre de Jesús. La eternidad de Jesús, su existencia antes de venir a la tierra, todavía está por ser descubierta. Hay algo mucho más grande que solo su ministerio terrenal,
algo que nos invita a explorar más allá de los relatos de los evangelios. Jesús, como el Logos, existía mucho antes de su encarnación, y entender qué hacía antes de tomar forma humana nos ayuda a comprender el alcance total de su divinidad. Recuerda la historia de Moisés y la zarza ardiente. Cuando Moisés se encontró con Dios en el desierto, Dios le reveló su nombre en Éxodo 3:14, Yo soy el que soy. Este nombre es profundamente significativo, porque expresa la eterna presencia de Dios, su existencia fuera del tiempo, siempre presente, siempre inmutable. Dios no es era ni será, Él es en todo momento. Este nombre revela que Dios es el fundamento eterno de toda realidad, que trasciende nuestras limitaciones temporales y humanas. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Pero, ¿qué sucede cuando avanzamos al Nuevo Testamento? ¿Cómo se conecta este yo soy con la identidad de Jesús? En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, encontramos una declaración impactante de Jesús: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Te diste cuenta de lo que está diciendo Jesús? Él no solo está haciendo una afirmación sobre su existencia antes de Abraham, sino que está reclamando para sí mismo el mismo nombre divino que Dios usó en el Antiguo Testamento. Cuando dice yo soy, está refiriéndose directamente al nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, el yo soy el que soy de Éxodo 3:14. Jesús, al usar esta frase, no está simplemente afirmando su existencia eterna, sino que está declarando su identidad como Dios mismo, el mismo Dios que creó el universo y que se mostró a su pueblo a través de los siglos. Lo que Jesús dice aquí cambia radicalmente nuestra percepción de Él. No era solo un maestro sabio, ni un profeta iluminado, sino que estaba afirmando que Él mismo era Dios en carne y hueso. Esto es un punto crucial, porque, si realmente lo entendemos, significa que todo lo que vemos en Jesús no es solo una enseñanza, sino una manifestación directa de la divinidad. Imagina por un momento que alguien en la actualidad se levante y diga, soy eterno, y creo todo lo que ves. ¿Qué pensarías? Probablemente lo considerarías una locura, ¿verdad? La mayoría de las personas lo rechazaría como un delirante. Pero cuando Jesús lo dijo, no era una broma, ni una exageración. Los fariseos, que lo escuchaban, entendieron perfectamente la implicación de sus palabras. Ellos sabían que, al decir yo soy, Jesús no solo estaba afirmando su eternidad, sino que estaba tomando para sí el mismo título y poder divino que solo Dios podía reclamar. Este reclamo de divinidad fue tan poderoso que, según el pasaje, los fariseos no dudaron en reaccionar violentamente. Ellos comprendieron que Jesús no estaba hablando como cualquier otro líder religioso, sino que estaba desafiando directamente las creencias establecidas y proclamando algo mucho más grande, que Él era, en realidad, Dios mismo, en medio de ellos. Esta afirmación de Jesús no solo revela quién es Él, sino que redefine completamente nuestra comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Jesús no solo estaba declarando ser el yo soy, el Dios eterno, sino que estaba reclamando el mismo título que Dios usó para revelarse a Moisés. Esta afirmación, para los fariseos, fue considerada una blasfemia, un delito grave que se castigaba con la muerte. Al escuchar las palabras de Jesús, su ira se desbordó, ya que no solo se sintieron profundamente ofendidos, sino que también estaban convencidos de que Jesús debía ser castigado por tal declaración. Estaban listos para matarlo, pero algo fundamental ocurrió: su tiempo aún no había llegado. Aunque intentaron arremeter contra él, la historia de Jesús aún no había alcanzado su culminación. Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento, Jesús entregó su vida de manera voluntaria en la cruz. Al hacerlo, no solo demostró su identidad como el Yo Soy eterno, sino que también cumplió su misión como el Salvador del mundo. Pero incluso esta afirmación de Yo Soy no cuenta toda la historia de su identidad. A lo largo del Antiguo Testamento, existen varias misteriosas apariciones de alguien llamado el Ángel del Señor. Aquí es donde la trama se vuelve aún más fascinante. Este no es un ángel común, sino una manifestación directa de Dios mismo, una presencia divina que, según muchos estudiosos, se identifica con Jesús. Estas apariciones no solo apuntan a la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento, sino que también resaltan su rol multifacético como Salvador, Rey y el cumplimiento de las promesas divinas.
La revelación de Yo Soy adquiere un significado aún más profundo cuando se conecta con el ángel del Señor, quien en muchos casos habla y actúa con la autoridad de Dios, prefigurando el papel de Jesús en la historia de la salvación. Volvamos a la historia de Moisés y la zarza ardiente. En Éxodo 3:14, Dios se revela a Moisés diciendo, «Yo soy el que soy». Esta declaración es mucho más que una simple descripción de la existencia de Dios, es una afirmación radical sobre su autoexistencia, su eternidad, su naturaleza inmutable. Este Yo Soy establece la identidad de Dios como un ser que no tiene principio ni fin, fuera de los límites del tiempo humano. Siglos más tarde, en el Nuevo Testamento, Jesús hace una afirmación igualmente poderosa en Juan 8:58, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Al decir esto, no solo se identifica con el Dios del Antiguo Testamento, sino que también declara su eternidad y preexistencia, haciendo claro que Él, como el Yo Soy, es el mismo Dios que se reveló a Moisés, pero en una nueva manifestación. Para los oyentes de su tiempo, especialmente para los fariseos, esta declaración era inconcebible. Era una blasfemia, porque Jesús no solo hablaba como un profeta, sino que se declaraba igual a Dios. Este tipo de afirmación desafió toda la estructura religiosa de la época y fue motivo suficiente para que los fariseos intentaran matarlo. Sin embargo, Jesús no solo usó el Yo Soy para reafirmar su identidad divina, sino que también hizo 7 poderosas declaraciones en el Evangelio de Juan, cada una revelando un aspecto diferente de quién es Él y cuál es su misión. Estas declaraciones no son simples títulos o metáforas, son una profunda revelación de su naturaleza divina y su relación con la humanidad. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Jesús se presenta como el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas del alma humana. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Aquí, Jesús se muestra como la guía y la esperanza en medio de la oscuridad de este mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17 se describe a sí mismo como el acceso seguro al redil de Dios, el único camino hacia la salvación y la protección eterna. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Jesús se presenta como aquel que da su vida por las ovejas, demostrando su amor sacrificial y cuidado incondicional por su pueblo. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Aquí, Jesús demuestra su poder sobre la muerte y promete vida eterna a todos los que creen en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús declara ser el único camino hacia el Padre, la fuente de toda verdad y la vida eterna. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. En esta metáfora, Jesús enfatiza la importancia de permanecer en Él para llevar fruto espiritual y vivir una vida plena. Además de estas poderosas declaraciones, en el Antiguo Testamento encontramos varias apariciones misteriosas del ángel del Señor. Estos encuentros son particularmente significativos porque este ángel no solo transmite el mensaje de Dios, sino que a menudo habla y actúa con la autoridad misma de Dios. Un ejemplo notable de esto se encuentra en Génesis 16, cuando el ángel del Señor se aparece a Agar y le promete que su descendencia se multiplicará. Algunos teólogos creen que estas manifestaciones del ángel del Señor son en realidad prefiguraciones de Jesús, una manera de revelar su presencia divina incluso antes de su encarnación. Este ángel, que no solo transmite un mensaje, sino que tiene autoridad y poder divino, apunta hacia Jesús como el Mesías profetizado, el Salvador esperado por siglos. Mucho antes del nacimiento de Jesús, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, encontramos una profecía que describe al Mesías con una serie de títulos asombrosos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos nombres no son solo títulos honoríficos, sino una profunda revelación de la naturaleza divina y eterna de Jesús, así como su multifacético rol como Salvador y Rey de la humanidad. Cada uno de estos títulos revela un aspecto fundamental de la identidad de Jesús. Admirable consejero destaca la sabiduría divina y la guía perfecta que Jesús ofrece a nuestras vidas. Él no es solo un líder humano, sino un consejero celestial con conocimiento infinito, capaz de orientarnos en medio de la confusión y el caos. Dios fuerte subraya la potencia ilimitada de Jesús, su omnipotencia que trasciende todo lo imaginable. Este título refleja su capacidad para obrar milagros, sanar enfermedades, calmar tempestades y, lo más importante, ofrecer salvación eterna. Padre eterno no solo alude a su eterna existencia,
sino también a su amoroso y cuidadoso rol como guía paternal. En Jesús, encontramos la paternidad divina, el refugio eterno para todos los que buscan su protección. Finalmente, Príncipe de Paz resalta el propósito primordial de Jesús: traer paz no solo entre Dios y la humanidad, sino una paz interna, profunda y duradera, que solo Él puede ofrecer. A través de estos títulos, Isaías nos da una visión panorámica del ser multifacético de Jesús, tanto un Salvador cercano, lleno de amor y sabiduría, como un Rey eterno, poderoso y digno de alabanza. Pero hay un aspecto más en la vida de Jesús que está lleno de revelación: la oración profunda que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Esta no es una oración común, es un momento único y trascendental en el cual Jesús, antes de su sacrificio, se dirige a su Padre Celestial, revelando la relación eterna que siempre existió entre ellos. En esta oración, Jesús no pide glorificación de manera egoísta, sino que su deseo de ser glorificado está directamente relacionado con la glorificación del Padre. En Juan 17, 1-5, Jesús dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta oración revela la gloria compartida entre el Padre y el Hijo, una gloria que existió antes de la creación del mundo. Aquí, Jesús no es simplemente un ser humano pidiendo reconocimiento. Él está mostrando que, desde la eternidad, ha sido uno con el Padre, siempre presente y activo en el plan divino. Las apariciones del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, como las que se encuentran en el libro de Jueces, también nos ofrecen una visión fascinante de la presencia activa de Jesús antes de su encarnación. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Un claro ejemplo es cuando el ángel del Señor se aparece a Gedeón para llamarlo a liberar a Israel de la opresión madianita. Este ángel del Señor no es simplemente un mensajero divino, sino alguien que habla y actúa con la autoridad de Dios mismo, lo que muchos estudiosos interpretan como una manifestación temprana de Jesús, quien ya estaba participando en la historia de Israel mucho antes de su nacimiento en Belén. Otro aspecto asombroso de la eternidad de Jesús lo encontramos en la creación. En su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo escribe: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esta afirmación revela que Jesús no solo estuvo presente en la creación, sino que fue el agente a través del cual todo lo creado vino a la existencia. Su participación activa en la creación subraya su divinidad, mostrando que Él no es una creación, sino el Creador mismo, desde el principio de los tiempos. La gloria celestial de Jesús, su majestuosidad eterna, también es retratada en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1, 16-17, Juan describe la visión de Jesús en su glorificado estado. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Esta visión resalta la majestad de Jesús, revelando que, aunque se humilló al tomar forma humana, su esencia divina y su gloria celestial permanecen inalteradas. Jesús es eterno, poderoso, y su esencia sigue siendo la de un Rey glorioso, por encima de todo el universo. Finalmente, el misterio del Verbo encarnado, como se presenta en el Evangelio de Juan, comienza con una declaración que es profunda y reveladora. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esta declaración no solo afirma la divinidad de Jesús, sino que también establece su existencia desde antes de la creación del mundo. El Verbo, que se hizo carne en Jesús, es el mismo principio divino que estuvo con Dios desde siempre, participando activamente en la creación del universo.
Esta introducción al Evangelio de Juan nos lleva a entender que Jesús no es simplemente una figura histórica, sino que es la manifestación de Dios mismo en la tierra, el Verbo eterno hecho carne para traer salvación a la humanidad. El Evangelio de Juan continúa revelando la profunda naturaleza de Jesús como el Verbo eterno hecho carne. En Juan 1:14 se dice, «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Este versículo nos lleva al misterio de la encarnación, el momento en que el Verbo eterno, que existía desde antes de la creación del mundo, se hizo carne en la persona de Jesús. La gloria de Dios, antes inalcanzable y trascendente, se hizo tangible y accesible para la humanidad en la persona de Jesús. Él no solo vino a enseñarnos sobre Dios, sino a mostrarnos la naturaleza divina en su forma más comprensible, un ser humano, lleno de gracia y verdad. Este acto de la encarnación es el centro del plan redentor de Dios, y en la carta a los Hebreos, Jesús se describe como nuestro sumo sacerdote eterno, quien intercede por nosotros ante el Padre. En Hebreos 4:14-16 leemos, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Este pasaje resalta la compasión de Jesús, quien no solo entiende nuestras luchas y debilidades humanas, sino que, al ser un sumo sacerdote perfecto y sin pecado, ofrece gracia, perdón y misericordia cuando más lo necesitamos. En cuanto a su relación con Dios, es fundamental entender la doctrina de la Trinidad. Aunque la Trinidad puede resultar un concepto complejo, es esencial para comprender el papel de Jesús en el plan divino. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, comparte una relación eterna e inseparable con el Padre y el Espíritu Santo. Este vínculo se manifiesta en pasajes clave del Nuevo Testamento, como en Mateo 28:19, donde Jesús instruye a sus discípulos, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Aquí, la unidad de la Trinidad se presenta de manera clara, revelando la colaboración divina en la obra de la salvación. Antes de su encarnación, Jesús ya estaba plenamente involucrado en el plan redentor de Dios. En Génesis 3:15, desde el principio, Dios hizo una promesa, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta promesa de la simiente de la mujer que derrotaría a la serpiente es vista como la primera referencia al plan de redención que culminaría en la vida, muerte y resurrección de Jesús. A lo largo de toda la historia bíblica, vemos un hilo conductor de redención que conecta las promesas de Dios en el Antiguo Testamento con su cumplimiento en la obra redentora de Jesús. La segunda venida de Jesús también ocupa un lugar central en la esperanza cristiana. En Apocalipsis 22:12, Jesús declara, «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Esta promesa no solo ofrece una esperanza futura, sino que también motiva a los creyentes a vivir con fidelidad y expectativa. La segunda venida de Jesús marcará la culminación de la historia humana, cuando Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos, estableciendo su reino eterno y trayendo la restauración definitiva a la creación. La eternidad de Jesús es una de las enseñanzas más poderosas de la Biblia. En Hebreos 1:1-3 leemos, «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas». Este pasaje no solo reafirma la divinidad de Jesús, sino que también revela su papel central en la creación y en la redención de la humanidad. Jesús, como el Hijo Eterno, no solo habló por medio de los profetas, sino que Él mismo es la revelación completa de Dios, y a través de Él, todas las cosas fueron creadas y son sustentadas. Además, Jesús ocupa un lugar de gloria eterna, a la derecha de la majestad de Dios.
Su autoridad y su poder no solo son afirmados por su resurrección, sino por su posición exaltada en el cielo, testimonio de su divinidad y su autoridad suprema sobre todo lo creado. Otro aspecto esencial de la obra de Jesús antes de su encarnación es su papel como mediador de un nuevo pacto. En Hebreos 9:15 se dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este nuevo pacto, que Jesús instituyó mediante su sacrificio en la cruz, es la culminación de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Jesús, como mediador, ofrece la reconciliación entre Dios y la humanidad a través de su sacrificio, abriendo el camino a la salvación para todos los que creen en él. En resumen, a lo largo de las Escrituras, vemos a Jesús como el Verbo eterno que preexistió antes de la creación, como el sumo sacerdote que intercede por nosotros, como el mediador del nuevo pacto y como el centro del plan redentor de Dios. Su preexistencia, su eternidad y su obra redentora son esenciales para comprender quién es Jesús y cuál es su papel en la salvación de la humanidad. Y, al final de los tiempos, Él regresará en gloria para recompensar a sus siervos fieles y restaurar todas las cosas, como Él mismo prometió. Jesús y la promesa de la herencia eterna. En Hebreos 9:15, se dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este versículo resalta la profunda función de Jesús no solo como nuestro Salvador, sino también como el mediador que garantiza nuestra herencia eterna. Su sacrificio en la cruz no solo nos brinda perdón por nuestros pecados, sino que asegura nuestra salvación y nuestro acceso a la vida eterna. Jesús, al interceder por nosotros, refleja su amor eterno y su compromiso con la humanidad. Él no solo nos rescata, sino que también nos asegura la herencia prometida, un acceso irrestricto a la gloria de Dios y la vida eterna junto a Él. Jesús y la sabiduría en Proverbios. En el libro de Proverbios, especialmente en el capítulo 8, encontramos una personificación de la sabiduría que muchos teólogos interpretan como una prefiguración de Jesús. En Proverbios 8, 22-31, leemos: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras eternamente. Desde el principio, antes que la tierra, antes que los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando trazaba los cielos, allí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolos todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Este pasaje es una expresión poética de la sabiduría divina, pero también nos da una pista importante sobre la preexistencia de Jesús. La sabiduría, como el Verbo eterno, estaba con Dios desde el principio de la creación, participando activamente en el orden del universo. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Este retrato resuena con la descripción de Jesús como el Verbo eterno en el Evangelio de Juan, quien estuvo presente y fue parte integral de la creación. De hecho, Juan 1:3 comienza afirmando que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Así, vemos que la sabiduría que se describe en Proverbios no solo es un atributo de Dios, sino una manifestación de Jesús, quien es la encarnación misma de esa sabiduría. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que no solo predicen la venida de Jesús, sino que también revelan aspectos de su naturaleza eterna y su misión redentora. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Miqueas 5:2, que dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía no solo señala el lugar del nacimiento de Jesús en Belén, sino que también afirma su existencia desde la eternidad. La frase desde los días de la eternidad subraya su preexistencia y la naturaleza divina del Mesías. Aquí,
Miqueas apunta directamente a la eternidad de Jesús, quien, aunque nacería como hombre en Belén, ya existía antes de la creación del mundo, como lo confirma el Evangelio de Juan y las enseñanzas del Nuevo Testamento. La gloria de Jesús en su segunda venida. Además de su obra redentora y su papel en la creación, las Escrituras también nos hablan de la gloria futura de Jesús en su segunda venida. En Mateo 24:30, Jesús dice: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Este pasaje nos da una visión de la segunda venida de Jesús, un evento de gran majestad y poder. Jesús regresará en gloria para juzgar a las naciones, recompensar a los fieles y establecer su reino eterno. Esta promesa no solo ofrece esperanza a los creyentes, sino que también reafirma la soberanía de Jesús sobre todas las cosas, demostrando que Él tiene autoridad sobre toda la creación, tanto en el cielo como en la tierra. Reflexión final e invitación a suscribirse. La comprensión de quién era Jesús antes de su vida terrenal enriquece enormemente nuestra fe y nuestra visión de la Biblia. Nos muestra que Jesús no es solo un personaje histórico o un maestro moral, sino el eterno Hijo de Dios, preexistente, co-creador del universo y salvador del mundo. Su vida, muerte y resurrección no fueron eventos aislados, sino que formaron parte de un plan divino eterno para la redención de la humanidad. Jesús, como mediador del nuevo pacto, nos ofrece la posibilidad de reconciliarnos con Dios y recibir la promesa de la herencia eterna. Esperamos que esta exploración te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la persona de Jesús y que puedas apreciarlo más profundamente en todos los aspectos de su ser divino y humano. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.